Pues bien, continuamos aquí con el historiador, escritor, periodista Álvaro Alba. Álvaro, aterrizando en Latinoamérica, en el hemisferio, ¿cuán preocupante para la seguridad de Estados Unidos y de los países prooccidentales es la presencia de Hezbollah, la Mossad, la inteligencia israelí? Reveló hace pocos días que había ya bases de Hezbollah en Nicaragua, en Venezuela y en otro país, en Cuba. En esos tres países formando una triada de campamentos en la zona. ¿Cuán peligroso es para la seguridad de Estados Unidos eso, o es simplemente una especie de mucha espuma y poco chocolate? No, yo creo que más que poca espuma es bastante contenido, porque Hezbollah ha demostrado a lo largo de todos estos años su capacidad de terror. Hezbollah ha sido una de las organizaciones que más atentado y que más muerte ha llevado en el mundo. Ellos, en su combinación con los iraníes, han llevado el terror. El caso de la AMIA en Buenos Aires. El caso de la AMIA, yo visité la calle Pasteur, donde estaba allí ubicada la AMIA, que hay ahora una placa con los nombres. Y el colegio de niños que estaba ahí en la esquina. Un colegio de niños en la esquina. O sea, que tú tienes en América Latina palpable la huella del terrorismo de Hezbollah y sus proxies, o de Irán y sus proxies. Y el que el Mossad haya relevado esto es bien significativo, porque si algo se ha dedicado Israel después del 7 de octubre es a reforzar su seguridad. Es su seguridad, y le está advirtiendo a Estados Unidos, que es su principal aliado en el mundo, como Israel es el principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, le está enseñando dónde están las situaciones que pueden convertirse en muy peligrosas. Recordemos aquí el atentado del 11 de septiembre del 2001, como llegaron a este país por diferentes vías, se entraron dentro de la sociedad americana de diversas maneras, estudiaban, trabajaban, para después cometer un atentado. Y creo que esto es importante, llevarlo a la prensa, denunciarlo y presentarlo. ¿A qué fue a buscar Maduro a esta reunión del BRICS donde fue bloqueado, ¿no? Ahí sí hubo bloqueo por parte del gobierno de Lula. ¿Qué está pasando ahí? Mira, recordemos que Lula, después que vio la perreta de Maduro durante las elecciones y todos los agravios lanzados desde Venezuela contra Lula, aparte de que le enviara allí a su asesor, a su ministro de Relaciones Exteriores, etc., Lula se rige más por intereses económicos de Brasil que por intereses políticos de Maduro. Y el BRICS a quien está aceptando es a países que tengan mucho más que economías emergentes. Necesita economía sólida, como es la de China, como es la de Brasil, como es la de la India. No necesita países parias internacionalmente y que su economía está marcada por una crisis fundamental y estructural, como está pasando con la economía cubana, como es la economía venezolana, como es la de Nicaragua. Entonces, esos países que pensaron o tienen en mente que es como una especie de CAME del sur, aquel Consejo de Ayuda Mutua Económica que existió en la época soviética, donde la Unión Soviética, más ahora que se celebra esta reunión, esta cumbre de ellos en Kazán, en la República de Tatarstán, van a tener la posibilidad de tener mayor espacios para ellos obtener divisas, obtener ganancias. Lula los ha echado por el suelo. Hablando de crisis, ¿cómo ves la crisis de Cuba? Hay personas que hemos estado entrevistando todos estos días, y tú, a través de las emisiones de Martín Noticias, el grado de desesperación que señalan, comparándolo con el periodo especial de los 90, peor esta crisis. Mira, esa opinión es generalizada con todo el que hablamos desde Cuba. Estos días han sido difíciles en Radio y Televisión Martí. Hemos tenido que trabajar todos los fines de semana, todas las horas, por esta avalancha informativa
que nos está llegando. Yo recordaba con los colegas cuando tú siempre mencionas la vigilia informativa. O sea, esto es una vigilia informativa, porque era el sábado en la noche, había que se estaba recibiendo información de lo que estaba pasando, de todas las protestas en las calles cubanas, el domingo igual con la entrada del huracán después. O sea que lo que estábamos viendo eran las imágenes. Y hoy en día, a diferencia de la época del periodo especial o después, no hay que depender de las agencias internacionales acreditadas en la isla. Hoy en día cada cubano que tiene un teléfono inteligente es un... ¿Recuerdas cuando empezó el mundo digital que le decían el ciudadano reportero, el citizen reporter? Eso es lo que estamos viendo hoy en Cuba. Las autoridades lo conocen. ¿Recuerdas aquella frase famosa de Ramiro Valdés diciendo que el Internet era un potro salvaje? Que había que domar al potro salvaje. Bueno, el potro salvaje no lo puedes domar porque siempre hay, a la censura siempre hay una contracensura. Y el Internet hoy en día nos está proveyendo a nosotros en Radio y Televisión Martí de toda esta información que tenemos, de todos los videos al instante. Antes que llegara la viceprimera ministra Inés Chapman a Guantánamo, nosotros estábamos informando a los cubanos lo que estaba pasando. Antes que salieran las quejas y Díaz-Canel recorriendo esa zona, ya esas quejas nosotros las estábamos publicando. Ha sido desastroso. Las imágenes que nos han llegado son sobre todo las vías, todos los viales del oriente de Cuba, de esa parte de Guantánamo, están destruidos. Por el huracán Oscar. Por el huracán Oscar. Ahora bien, Álvaro, en esta situación siempre, yo no sé si llamarlo suerte o qué, hay alguien que le tira una toalla a Cuba. Con la desaparición de la Unión Soviética, del bloque soviético, apareció Chávez en Venezuela. Ahora con todo esto aparece la Sheinbaum, la presidenta electa de México, ofreciéndole una línea de crédito de $20 mil millones a Cuba, que sería un regalo porque Cuba no tiene con qué pagar. ¿Cómo tú ves estas ofertas y cuál es la intención de esa administración mexicana de seguir apoyando la dictadura más larga que ha conocido la historia latinoamericana? Mira, primero hay que ver, está acorde con la ideología de la presidenta de México. ¿Tú crees que es una marxista? No, no creo que sea marxista, pero es con la ideología de apoyar a Cuba. Y de estar en contra de Estados Unidos. Y estar en contra de Estados Unidos, que llevó el predecesor de ella, López Obrador. López Obrador, desde que fue, acuérdate que venía del PRD, él creó el Partido Regional Democrático, se fue después de ahí. Comenzaron en el PRI, después se fueron al PRD, se fajó con Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, y después terminó en Morena. Después termina en Morena creando una versión muy izquierdista de la sociedad mexicana, muy afín a Cuba como ejemplo, cuando ya no era un ejemplo en América Latina, donde el propio Chávez hablaba de un socialismo del siglo XXI y no la revolución cubana como referente. Entonces, en este caso, la nueva presidenta de México ha querido mantener esa política, y lo que yo pongo en duda ahora es la capacidad que tenga la economía mexicana para seguir constantemente, porque como tú dices, ese dinero se va a acabar. Manteniendo al hijo bobo. Y cuando venga otra vez un segundo tramo, un tercero, cuando la empresa mexicana de petróleo es una de las más insolventes que hay en el mundo, donde cada barril necesita de 38 personas para sacar el petróleo, cuando Canadá, con todo su círculo polar ártico, nada más que necesita 8 personas. Es una cosa terrible. Álvaro, históricamente, cada vez que había una crisis en Cuba, estaba vivo su líder histórico, Fidel Castro Ruz, su hermano Raúl siempre como segundo, manejando las riendas del ejército, del MINFAR. Y evidentemente ahora es una situación inédita. ¿Por qué inédita? A pesar de que Raúl está ahí con 90 y tantos años, dirigiendo al país, no sabemos si full time o part time, pero Fidel Castro desapareció. Esta crisis la está manejando la segunda generación o la tercera generación en Cuba.
¿qué posibilidades hay de que se mantenga ese control férreo No, que mantuvo Fidel Castro no existe. durante 50 y tantos años? No existe, no existe. Con todos los especialistas que hemos hablado, todos aseguran de que lo que estamos viendo hoy es precisamente esa ruptura después de la muerte de Fidel Castro. Por ejemplo, Raúl Castro no salió durante todos estos días. Nadie lo vio durante los apagones, no había ni siquiera un Twitter, que es lo que menos que podía haber hecho. Recorriendo el huracán, la zona de... Ni el huracán recorriendo la zona. Sigue siendo el general de ejército, sigue siendo un miembro del Parlamento, sigue siendo supuestamente el líder histórico de la revolución después de la muerte de su hermano. Apareció ayer recibiendo al jefe de propaganda del Partido Comunista Chino. ¿Qué está pasando? Esta generación que ahora está en el poder, el Marrero, el Díaz-Canel, todos esos, a todos los divide algo. Unos son del clan militar, otros vienen del ala partidista, pero que no tienen control de tropa, y dentro de los militares están los más poderosos, que son los que tienen el dinero, los que controlan Gaesa, que son los que quieren velar por sus intereses en el futuro, de ellos y de sus hijos. Porque cuando tú ves que ni siquiera a un retirado teniente coronel o coronel de la Fuerza Aérea, ni a un ex primer secretario del partido le pueden garantizar una vejez y tienen que con sus familiares buscar paro humanitario en Estados Unidos y venir, el sistema tiene un serio problema de funcionamiento. ¿Terminarán todos aquí? Bueno, no quiera Dios que venga todo el comité central, pero sí yo creo que estamos viendo cómo dentro de esa propia élite, la salida y después de esa división que yo marqué, los militares van a querer mantenerse con lo que han logrado durante todos estos años con Gaesa, y habrán algunos como Díaz-Canel o Morales que seguirán cantando y hablando loas a Carlos Mar. Los millonarios antiguos de la KGB, los grandes empresarios rusos. Los grandes empresarios rusos, los capitanes rojos, como le decían de la industria. Los capitanes rojos. Álvaro, gracias nuevamente. Gracias. Gracias por siempre seguirnos y yo siguiéndote a ti. Y son muchas de las cosas que tenemos que hablar en el futuro inmediato. Muchas gracias. Gracias a ti. Regresamos de inmediato con la política nacional. En esta vigilia informativa de este proceso electoral histórico en los Estados Unidos, donde tenemos informaciones novedosas y puntos de vista divergentes, como siempre hacemos, trayendo a un republicano y a un demócrata. En solo segundos.